Señor, te damos gracias una vez más. Te damos gloria y honra, Señor, por estas bendiciones tan hermosas que tú nos das, mi Señor Jesucristo. Te damos gracias por bendecirnos en esta hermosa tarde ya, Señor, día domingo, dedicando nuestra mente, nuestros sentimientos, nuestro espíritu, nuestra mente, nuestra alma y aún nuestro cuerpo, Señor, para estar aquí reunidos, para alabarte, glorificarte y para escuchar tu voz, Señor. Enséñanos y guárdanos. En tu nombre te lo pedimos, Señor, para que bendigas nuestras mentes con tu bendita palabra. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Vamos a estar hablando de algo muy importante, hermanos. El título de este mensaje se titula Guardando mi palabra. Guardando mi palabra. Es algo que Dios pide de nosotros, alguna palabra muy común. Pero vamos a entrar en una forma para entender, hermanos, porque podemos pensar que estamos guardando su palabra y no lo estamos guardando su palabra. Amén. Tenemos que aprender a entender la diferencia y hasta en qué áreas es importante entenderlas. Amén. Vamos a, hermanos, a entender la palabra de Dios. Nos habla en Apocalipsis. Aquí, ¿quién es el ángel de la iglesia? Disculpe. Dice la palabra, escribe el ángel de la iglesia de Sardis. ¿No? Dios tenía un ángel. Estamos hablando de Sardis, que era una iglesia, ¿verdad? Como muchas iglesias hoy, ¿verdad? Y dice que el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice estas cosas. ¿Quién tiene las 7 estrellas? Dios mismo, Jesucristo. Él tiene las 7 espíritus, Él tiene las 7 estrellas. Amén. Y dice la palabra de Dios, dice, yo conozco tus obras. Dios conoce nuestras obras, amén. Amén, todos. Cristiano o no cristiano, ministro o no ministro, Él conoce nuestras obras. Y dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre, que vives. Entonces, claro que esas personas no tienen un nombre de que mi nombre se llama vivo, ¿verdad? Que no se llama así, sino que está representando aquí a una iglesia que proclama estar viva, ¿verdad? Proclama decir, aquí está Dios, está aquí, ¿verdad? Estamos vivos. Proclama estar vivo, pero dice la palabra de Dios, y estás muerto. ¿Cómo sabemos nosotros, como pueblo de Dios, estamos realmente vivos en el Señor y no realmente muertos en el Señor? Una de las cosas más comunes que pensaría una persona que la iglesia está muerta es cuando no hay un avivamiento, ¿verdad? Usted va a una iglesia y mira gente danzando y cantando y aplaudiendo. No, esa iglesia está viva. Y mira otra iglesia que a 1 o 2 nomás aplauden. No, esa iglesia está muerta, ya no quiero volver a venir aquí. Pero eso es algo humano, hermanos. Eso no representa que está viva, ni tampoco que está muerta. Eso es algo muy humano, hermanos, de ver. Porque el diablo también aplaude, hermanos. El diablo también llora. El diablo también grita. El diablo hasta habla en lenguas. El diablo se para tapadas detrás del altar, el diablo. El diablo también usa a las personas, hace milagros el diablo, dice la escritura. Ahorita lo vamos a leer. Entonces no nos podemos guiar. Ahora miramos una iglesia que tenía 1,000 personas o 10,000 personas. La iglesia de Joe Austin en Houston tiene más de 40,000 personas. Y de no, ahí está Dios, ahí está, esa iglesia vive. Y otra iglesia, así como nosotros, unos cuantos aquí, no, está muerta. ¿Verdad que sí? Pensaría uno. Pero no es así. Y le quiero dar a entender la importancia de eso para que nadie os engañe con esa falsedad. ¿Me oyeron? Dios no quiere cantidad, Dios quiere calidad. ¿Entendamos esa gran verdad? Ahora, vamos a entender algo muy importante. Dios le está hablando a una iglesia que dice estar llena de vida y está muerta. Hoy se vive pensando que la iglesia son las 4 paredes, hermanos. Esto es bien importante. Hoy se cree. Si usted le preguntaron hoy, ¿dónde vas a la iglesia? A la casa del hermano.
No, pues entonces tú no vas a la iglesia. ¿Verdad que sí? Porque hoy se cree en muchos cristianos que la iglesia son las 4 paredes. Y eso es una vil mentira. Dios no se reduce a algo tan barato. ¿No? O que cierto grupo. Si tú eres parte de un cierto grupo, eres parte de la iglesia. Y si no eres parte de ese grupo, no eres de la iglesia. Eso tampoco es cierto. El Señor tenía 12 discípulos nomás. Y solo 120 estuvieron allá en el Pentecostés. Muchos piensan que tener un pastor en una iglesia ya es allí en la iglesia. No necesariamente, porque les voy a decir un secreto. El pastor lo único que hace y debe de hacer todo pastor es pastorear por medio de la palabra. La palabra es la que pastorea por medio de él. Él también está siendo pastorado, porque lo que manda es la palabra, no el pastor, no el hombre. Y muchos, cuando no entienden eso, se dejan engañar y creen que porque ya tienen a un hombre allí, pastor, son la iglesia. Y los que andan por ahí no son iglesia. Hay que tener cuidado con esto. Lo más común humano sería lo contrario, pero en Dios no. En el Señor no. Y vamos a ver por qué, hermanos. Vamos a ver por qué. Muchos piensan porque tienen que estar establecidos en una organización religiosa. Y si tú no eres de una organización religiosa, entonces no eres la iglesia. ¿Cierto? El Señor no anda poniendo organizaciones. El Señor Jesucristo no anduvo estableciendo organizaciones religiosas, ni los apóstoles. Otra es pertenecer a una fraternidad o pertenecer a un ministerio. Y si no perteneces a una fraternidad o un ministerio, no eres de iglesia. No es cierto eso tampoco. Ahora, no estoy diciendo que todas estas cosas que hago mencionar no sean buenas. Claro que son buenas y necesarias. Unas no son necesarias, como la organización religiosa no es necesaria, y otras sí son necesarias, como un ministro, un líder, un pastor o un ministerio. La influencia tuya, tu participación en un ministerio, en un grupo, eso es importante, sumamente importante. Pero hay algo más importante, que es ser la iglesia de Dios. Allí hay diferencia. Le dijeron los apóstoles al Señor Jesucristo: Señor Jesucristo, allá andan unos hombres que andan echando fuera demonios en tu nombre y no se juntan con nosotros. ¿Y usted cree que le iba a decir el Señor Jesucristo? No les haga caso, repréndanlos, no se junten con ellos. No, el Señor Jesucristo les dijo: déjenlos, porque están haciendo la obra de Dios. Pero muchos creen que es porque no estás con nosotros, no te juntas con nosotros y no es parte de nosotros, no eres la iglesia. No, hermanos. Esas personas que echaban fuera demonios en nombre de Jesucristo no se juntaban con los apóstoles, y el Señor Jesucristo los honró. Digo, están haciendo la obra de Dios. Son buenas, importantes estas cosas, algunas más necesarias que otras muy necesarias, algunas no son necesarias, pero la importancia mayor es ser hallado digno delante de Dios. Ahí es donde cambia la cosa. ¿Quién es la iglesia? Aquel que es hallado digno delante de Dios. ¿De qué sirve aquel hombre tener 40,000 personas y él no es digno delante de Dios, ni muchos de sus seguidores? ¿Verdad que no sirvió? Yo prefiero ser digno que ser de algún grupo, un ministerio o tener pastor. No digo que son buenas esas cosas y un día las voy a tener o voy a ser parte de ellas. Amén. Pero yo he entendido y me ha hecho entender algo el Señor verdaderamente, porque platicando con Dios me ha hecho entender este mensaje: la importancia, la ignorancia y la importancia de saber. Porque la ignorancia de muchos cristianos, creer que si tú no te congregas en cierto grupo o cierto ministerio o cierto pastor, no eres la iglesia, es una vil mentira. Es importante, pero es una vil mentira ponerlo de esa manera. Muchos cristianos están muy orgullosos de sus grupos, por eso lo hacen. Que sienten que los que no están congregados con esas clases de grupos están en pecado. Ellos pueden acusarte a ti de que pues tú no te congregas, no tienes pastor, no tienes esto, entonces tú no eres la iglesia. Fácilmente le puedo decir. Y yo reto a cualquier ministro, y no lo digo porque no los tenga presente. Acuérdense que yo hablo como si tuviera mucha gente, porque Dios me ha mostrado a mí, y le he dicho a mi esposa, a lo mejor no se van a reír lo que voy a decir, pero un día se van a dar cuenta que este hombre de Dios va a ser conocido, hermanos, por muchas partes, hablando a mucha gente. Dios ya me lo mostró.
Pero una de las cosas que yo sé, hermanos, es esto, que lo mismo que estoy hablando, lo voy a hablar adelante de mucha gente. Porque el Señor me ha enseñado a hablar como con mucha gente, lo mismo con poquita, no cambia la palabra. La realidad es que muchos están muy orgullosos de sus grupos y de sus pastores y de sus ministros, al grado de que si tú no haces, tú no actúas igual. Si tú también no traes una bandera de tu pastor y tu congregación, pues no eres parte de la iglesia. Fíjese lo que dice ahí, hermanos. Le voy a mostrar con la palabra de Dios la importancia de ser de un grupo, tener pastor, tener esto y hacer hallado digno. No que no sea bueno eso, es necesario, importante, pero es más importante ser hallado digno. Dice la palabra, vamos a leer Apocalipsis 3, versículo 1, dice: y escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice estas cosas: yo conozco tus obras, que tienes nombre, que vives y estás muerto. Versículo 2 dice: sé vigilante y confirma las cosas. Sé vigilante y confirma las otras cosas que están para morir. ¿Para dónde va aquel ministro, aquella iglesia? A la muerte. Porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. O sea, maduras, buenas. Se ha estado portando mal el ministro y su congregación. Y lo dice: acuérdate pues de lo que has recibido y has oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Y si no velares, vendré a ti como ladrón, y no sabrás en qué hora vendré a ti. ¿Qué es? Una amenaza, una advertencia de Dios. Y luego dice el versículo 4, muy importante, hermanos. Versículo 4: mas tienes unas pocas personas en Sardis que no han ensuciado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignos. ¿Qué quiere decir, hermanos? Ahí es muy clara la palabra. El ministro, los líderes andan chuecos, pero hay algunos en esas chuecuras de congregaciones que andan derechos. ¿Verdad que sí? Dijo: he hallado unas pocas personas en Sardis. Fíjese, habla de la iglesia, el ángel de la iglesia de Sardis. Fíjese que la palabra de Dios dice, no dice unas pocas personas en la iglesia de Sardis. ¿Verdad que no dice así? Léanlo, hermanos. No dice: mas tienes unas pocas personas en Sardis que no han estudiado sus vestiduras. Ahora, es importante entender, mis hermanos, que estas personas, ¿quién son? Son personas que son la verdadera iglesia, las que son dignas, ¿verdad? Vea que es más importante ser digno que ser del grupo. Es más importante ser digno que ser de un grupo. Porque yo conozco a muchos sinvergüenzas que son de grupos y no son dignos. ¿Por qué no son dignos? Porque son corruptos, son cobardes y están llenos de ignorancia. Están llenos de ignorancia. Fíjese, le voy a mostrar algo rápidamente. Decía, hace poquito oí a dos ministros platicando, y el ministro le decía de todas las sinvergonzadas que hay en las iglesias y las falsedades, y el otro le decía: sí, pero hay que no dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Aquí dice la escritura. Pero congregarnos ¿con quién? Es la pregunta. Yo no me voy a congregar a un grupo corrupto. Al contrario, peco apoyar un grupo corrupto. No lo voy a apoyar. ¿Usted cree, sabe por qué esas personas en el Apocalipsis que acabamos de leer, que dice el Señor: mas tienes unas pocas personas en Sardis que no han ensuciado sus vestiduras? ¿Sabe por qué les dijo eso? ¿Cómo cree que ese grupo tenía esas personas? ¿Sabe por qué Dios había dado a esas pocas personas dignas? Porque ellos no habían caído en el engaño de los otros. Porque ellos no habían sido corruptos. Ellos no estaban muertos, ellos estaban vivos. Mientras estos decían que estaban vivos, estaban muertos. Y mientras los otros les decían: no están vivos, están muertos, porque mira sus obras que andan haciendo. ¿Y qué cree que le hacía líder a esas personas? Los castigaban. Los tenían castigados. Por eso el Señor los reprendió y les dijo: esas pocas personas que tienes en Sardis, ellas sí son dignas, tú no. Dando a entender, hermanos, que hoy en día ser hallado digno, ser parte de la iglesia, es sufrido contra los mismos que se llaman ser la iglesia. ¿Por qué, hermanos? Porque ser parte,
ser parte de esa influencia diabólica de corrupción nos lleva al mal, nos lleva a ser iguales. Dice la palabra, dice el dicho, dime con quién te juntas y te diré quién eres. ¿No dice el dicho así? Júntate con los corruptos, vas a ser corrupto. Júntate con los chuecos cristianos y vas a ser chueco. Júntate con esos cristianos que andan allá en los bailes y tarde o temprano te vas a hacer de esos. Tarde o temprano tú también vas a andar en los bailes. Tarde o temprano tú también vas a andar bailando. Tarde o temprano tú también vas a escucha música. Hay muchos que les gusta música mundana cristiana y ahí la traen y es cristiana pero es mundana y lo único que los lleva es a música mundana. Es importante, muchos se preocupan más por su familia que la iglesia. Dicen, no, es que mi familia es primero, sí, pero tu preocupación primera es tu familia cristiana. Si te importa tu familia de veras, acércala a Cristo, no la alejes. ¿Y qué hacen muchos? Cuando les importa más su familia, la van a alejar de Dios. Tarde o temprano se la van a alejar de Dios. ¿Por qué? Esa clase de influencia yo no quiero en mi vida. Yo quiero influenciar otros aspectos de poner a Cristo primero. ¿Por qué? Porque esa influencia va a ayudar a mi hermano, a mi hermana a que sirva a Dios mejor. Pero ¿qué pasa, hermanos, cuando la muchachita, el muchachito mira que los hijos del otro hermano viven como quieren, hacen como quieren? Pues ellos también van a querer hacer como ellos quieren. Dígame si la influencia no hace daño. El Señor le dijo a esa iglesia que estaba influenciando al mal. En vez de estar influenciando vida, estaba influenciando muerte. Y hermanos, el Señor le dijo, arrepiéntete. Y Dios, hermanos, muchos ministros y pastores y ministros quieren que venga Dios a sí mismo y les diga, arrepiéntete, ministro, y ustedes también con él. Pero como no viene, ellos piensan que están bien. Hay veces que, ¿saben a quién estaba usando Dios para hablarle a estas iglesias? ¿Cómo esas cartas, hermanos, que llegaron a ellos, las leyeron? ¿Cómo se han de haber sentido ellos cuando leyeron esta carta, hermanos? Cuando les digo, yo conozco tus obras, que tienes nombre, que vives y estás muerto. El golpe. ¿Cómo se han de haber sentido el ministro y los seguidores y los que, mi pastor? ¿Cómo se han de haber sentido que han recibido esa carta de parte de Dios? Pues, enojados, mal. ¿Y cómo se han de haber sentido aquellos poquitos que dicen, le estoy diciendo que están chuecos, que andan mal? Les dije, ¿a poco no? Gracias, Señor, por revelarles que lo que están haciendo está mal. Y de esas personas que dicen eso, son las mismas que dice Dios. Esas personas que están ahí atrás, que tienes castigadas, porque no quieres oírlas. Esos son los que son dignos. Esos son mis dignos. Y esa es mi respuesta a aquel que diga, congregarnos, sí, congregarnos ¿con quién? Porque como dice la palabra, no dejarnos de congregarnos ¿con quién? Con los verdaderos líderes. Con los verdaderos. Con los que son sinceros, los que andan bien, no los que andan chuecos, no los que andan corruptos, no los miedosos, no los ignorantes. Con líderes que tienen conocimiento de Dios y tienen valentía para reprender sin acepción de personas, y hermanos, que no hay corrupción en ellos. Allí sí. Y aparte la congregación dice, donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo. Quiere decir que antes de congregar las casas, quiere decir que uno se junta porque a honrar a Dios, y esos son ellos dignos. Vamos a ver, hermanos, lo que dice la Biblia en Hebreos capítulo 10, 25, hermanos. Hebreos capítulo 10, versículo 25. Quiero que mis hermanos lo lean todos juntos, amén. No necesita ponerse en pie, nomás leerlo todos juntos. Hebreos 10, 25. Cuando estén allí, hermanos, quiero que se espera paciente para que lo lean todos juntos, amén. Hebreos capítulo 10, versículo 25. Vamos a leer lo que dice, hermanos, ahí. 10, 25, ¿qué dice? Vamos a esperar a todos que estén ahí al mismo tiempo. Hebreos 10, 25.
Lo van a leer ustedes todos juntos, ¿ok? 1, 2, 3. No dejando de congregarnos, como algunos tienen de costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Amén. En mi versión dice no dejando nuestra congregación. Amén. Ahora, usted hace a referir, imagínese, aquel testigo de Jehová que ya conoció la verdad de la palabra de Dios, pues no puede dejar los testigos de Jehová. O aquel católico que ya aprendió que la idolatría es mala, pues no puede dejar la catedral donde está, ¿verdad? ¿Qué diría aquella persona? No, allí sí puede dejar esa congregación, porque ya conoció la buena congregación. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que no se puede aplicar de esa manera? No dejando nuestra congregación, tú no puedes alejarte del pastor, no te puedes ir de aquí, por muy mal que esté. No, señor. Así como la gente de otras religiones erróneas conforme a la palabra de Dios se retiran de esos grupos, de esas congregaciones, se retiran de esa congregación porque está enseñando horrores está enseñando, y se van a una congregación donde están enseñando verdades. Amén. ¿Qué hacen? ¿No dejan esa congregación para irse a la correcta? Ahí sí lo apoyan. Pero ¿por qué cualquiera puede usar esto para sentirse ellos como que ellos son los buenos? Ellos son los buenos y ellos hablan la verdad, y nadie puede dejarlos ellos porque quieren aplicar esa aplicación. Si la vamos a aplicar así, la aplicamos para toda la gente. Pero ¿a qué se refiere realmente dejando nuestra congregación? Dejando la congregación de los justos de Dios. Porque cuando yo me convertí a Cristo, me dejé de juntarme con mis amigos borrachos, dejé de juntarme con mis amigos pandilleros, dejé de juntarme con mis amigos drogadictos, y dejé de juntarme con toda esa clase de gente. ¿Por qué los dejé? Porque esa clase de congregaciones, de juntas, ya no quería, me hacían daño, me influenciaban a caer en el engaño. Entonces yo me alejé de ellos con la ayuda de Dios. Me dejé de congregarme con ellos. ¿No dice el Apocalipsis de la gran Babilonia, la iglesia falsa? ¿No dice salid de ella, pueblo mío? Entonces vamos a leer lo que dice, hermanos, el versículo allí mismo, hermanos. Vámonos al versículo 21, allí mismo. Capítulo 10, pero ahora el versículo 21. Fíjese lo que dice. Léanlo todos juntos, hermanos, otra vez. Verse 21, come on. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Ahí. ¿Teniendo qué? Un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Y si el gran sacerdote no está en esa casa de Dios, ve la gran importancia, no nomás de congregarse. Es no nomás dice congregar a cualquier lado. Es importante. ¿Y por qué mucha gente se congrega con pastores chuecos, falsos, y líderes falsos? ¿Sabe por qué? Por ignorancia, porque no saben. Y dos, porque los quieren mucho, por cariño a ellos. Aquí no estamos para encariñarnos unos a otros nomás por el cariño. Es bueno, eso es importante, pero no estamos, hermanos, afirmando en esa congregación o congregamos con esas personas porque tengamos mucho cariño al pastor. No. Yo le digo a mi suegra, aquí está mi suegra, no se congregue conmigo porque yo sea su yerno, sino porque lo que se esté hablando sea verdadero y lo que se esté viviendo sea verdadero. ¿Usted cree que mi suegra va a querer venirse a congregar aquí sabiendo que yo estoy engañando a su hija con otras mujeres? ¿Verdad que no? Va a decir, mi hija, ¿por qué lo dejas todavía como pastor? Y dice que anda con otras mujeres. Déjalo, mamá, pues Dios va a perdónalo, él se arrepiente y Dios lo perdona, y déjalo, Dios va a tratar con él, mamá. Sí, pero ¿cómo nos va a estar predicando él? ¿Cómo está con ministro? Y lo haciendo esas barbaridades y cosas. Ya se arrepintió, mamá. No, todo tiene consecuencias. Hay errores a horrores. Una cosa es que la esposa lo vaya hablando con otra mujer allí afuera de la iglesia y le llame la atención. No lo van a castigar por eso.
nomás le van a llamar la atención, hermano, no ande haciendo eso. Pero otra cosa es que se ande revolcando con otra mujer que no sea su esposa, allá fuera de la iglesia, en otros lados o varias. Entonces ahí hay consecuencia. Ahí quítese de allí. Quítese de allí. Y muchos tienen esa clase de ministros sin ningún castigo alguno. Y ahí están. Hasta se castigan ellos solos. Y ahí está la gente con ellos. Y todavía dicen que el que no deje de congregarse. Oiga, mire con qué clase de gente que están congregando. Sin vergüenzas, ignorantes y miedosos, cobardes. Porque tienen miedo de llamar la atención. Son buenos para llamar la atención a todos los demás, pero a su líder no. Eso se llama corrupción. Y yo no planeo en ninguna manera congregarme con esa clase de gente. Porque son gente corrupta que dice que está viva y está muerta. Yo me quiero hallar digno. Y quiero que mis hermanos se hallen dignos. Ahora, yo no voy a apoyar a ningún ministro de esa manera. Ni tampoco quiero que me apoyen a mí si yo estoy haciendo eso. Dice la palabra de Dios: y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Primero, el gran sacerdote es nuestro Señor Jesucristo. Y si nosotros dejamos que la palabra de Dios opere, ¿sabe qué va a hacer? Nos va a regañar parejo. Parejo. Tanto el que sirve la puerta o la batería o en el teclado, como el pastor. Si comete un acto desobediente, va a tener que sentarse. Y no sentarse de la manera de que yo sigo siendo líder, pero aquí estoy sentado. No, sentarse no es sentarse literalmente, sentarse allá y no pasar para arriba. Porque muchos piensan que de la tapa arriba hay santidad y de la tapa abajo puede hacer lo que quiera. No, quitarse de el lugar que obtuvo. Deme la placa de alabanza, deme la placa de baterista, deme la placa de la mujer, deme la placa de pastor. Siéntese. No lo estoy sentando yo, lo está sentando la palabra de Dios. Sus acciones desagradables, anatemas, lo han sentado a usted. ¿Verdad que sí? Pero ¿qué pasa en muchas iglesias que dejan que sus líderes sinvergüenzas vivan como quieren? Y luego están muy orgullosos de sus líderes y luego todavía apoyan su grupo. No, congregarnos, la pregunta es ¿con quién? No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, porque hay mucha gente que deja de congregarse de iglesias donde hay líderes justos, buenos, por algunas cosas que ellos tienen. Pero otra cosa es dejarse de congregarse con grupos y ministros y pastores malos, porque la palabra de Dios habla de los malos pastores. Esa clase de influencia no le recomiendo a nadie, porque tarde o temprano se va a estar en las mismas, solapando el pecado. Dice la palabra de Dios: teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, versículo 22 dice: lleguémonos con corazón verdadero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua limpia. ¿Qué está hablando? En contra de la corrupción, la falsedad y el engaño. Mantengamos firme la profesión de nuestra fe sin fluctuar, que fiel es el que lo prometió. ¿Con quién está hablando, hermanos? Con líderes que cargan la placa de su servicio en la casa de Dios, fiel. ¿Que van fieles? Yo le digo por experiencia, cuando uno ya empieza a querer mantener esa placa y andar chueco, es mejor entréguela. Y si le dicen démela, désela. No llore, no salga corriendo, no sea cobarde, no se justifique. Agarre la placa, entrégala y dice: sí, yo he cometido ese acto, aquí está mi placa y merezco el castigo. Pero muchos cobardes no hacen eso, corruptos, no. Y dijo una vez un ministro por solapar a otro ministro: Dios no castiga a sus hijos. Sí, Dios castiga a sus hijos, y la palabra de Dios lo dice. Mentiroso. La palabra de Dios dice que bienaventurado es el que es castigado del Señor, y que Dios al que ama castiga y azota al que toma por hijo. Es necesario el castigo, y que ese hijo de Dios sea castigado, sea puesto en castigo, y que sufra la consecuencia, porque si no castigamos a los hijos no van a aprender. Y dice la palabra de Dios que el padre que a su hijo no castiga lo aborrece. Es importante el castigo, y necesitamos nosotros ser castigados de Dios. Es importante, hermanos. Dice la palabra de Dios: consideremos los unos a los otros para provocarnos el amor y las buenas obras. Y uno piensa que el amor es: ay, déjalo que haga lo que quiera, perdónalo. Eso no es amor y buenas obras. Eso es solapar el pecado, eso es corrupción. El verdadero amor es, mi hermano, con todo el amor desde el corazón: siéntese, hermano, porque usted ha hecho mal. Y mi hija, usted lo que ha hecho, siéntese, anda muy desobediente. Mis hijas han hecho cosas que están mal y las he tenido que sentar. Son mis hijas, pero por su bien, para que aprendan a valorar este lugar. Y no digo el lugar en acá arriba, sino en la posición, la placa de que ahora vas a servir. Es tu forma de servicio. Valóralo, porque si tú no lo valoras, cualquiera va a venir a subirse y a faltarle respeto y no valorarlo.
¿No sabe que por eso los mundanos critican el cristianismo? Por pastores y ministros falsos. ¿Verdad que sí? Si usted cayó en esa falsedad, acéptela, reconózcala, acéptela, viva la consecuencia y salga adelante, como yo lo he hecho y muchos más. Pero no se jacte y ni se esconda, ni se tape, ni se justifique, que por eso se molesta a la gente del mundo. Si algo les molesta a cualquier, y no solo a los del mundo, también a los cristianos sinceros y verdaderos, que se quiera justificar uno. Es como querer salirse con la suya. Fíjese, la palabra de Dios dice, hablando de lo que no dejando de congregarlos. Habíamos hablado más adelante de esas cosas tan tristes. No es nomás dejar de congregarse, porque congregarse, hermanos, no nomás llenarse al grupito, no es nomás venir aquí. Congregarse es reunirse para hacer buenas obras, no malas obras. O sea, nada sirve usted que se venga aquí en persona y siga haciendo malas obras. De nada le sirve. No, pero de perdida yo me congrego. Da igual que el que no se congrega. Si hablamos en lo literal, no, señor. Congregarnos es reunirnos para bien aprender, para ser sabios, para no ser ignorantes, y hermanos, para ser valientes, para hacer lo que es justo, y hermanos, para no caer en la corrupción, hacer lo que es justo. Ahora vea sus Biblias en segunda de Tesalonicenses. Ahí la su abuelita. Segunda de Tesalonicenses, capítulo, hermanos, 2, versículo 7. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 7, versículo 2. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7. Amén, aleluya. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7. Dice la palabra de Dios, porque ya está obrando el misterio de iniquidad. Solamente espera hasta que sea quitado de en medio el que ahora impide. Y entonces será manifiesto aquel inicuo, el cual el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Es el diablo, el engañador. Aquel inicuo cuyo advenimiento es según operación de Satanás. ¿Sabe por qué dice que es según operación de Satanás? Porque no parece que es de Satanás, pero es de Satanás. Con gran, ¿qué? Potencia y señales y milagros. ¿Verdad que dice milagros? Mentirosos. Eso no se deje llevar por la Rosa de Guadalupe que le sopla el milagro. El diablo también puede hacer milagros. Muchos cristianos ignorantes dicen que el diablo no puede hacer milagros. Sí, sí puede hacer milagros. Ahí está la Biblia. Y con todo engaño de iniquidad en los que perecen, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Y de quién no recibieron el amor de la verdad? De donde se congregaban. ¿Verdad que sí? De donde se congregaban no recibieron el amor. Dice el versículo 11, por tanto pues les envía Dios operación de error. ¿A dónde? Donde se congregan. Para que crean a la mentira. ¿A dónde? Donde se congregan. Para que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, en donde se congregaron. Antes consistieron en la iniquidad. ¿Dónde? Donde se congregaron. Hasta ahí, hermano. Fíjese lo último que dice. Consintieron a la iniquidad. ¿Y dónde consintió la iniquidad? En su familia, en sus ministros, en sus pastores, los que se congregan con ellos, en sus líderes, en su... en los que se congregan con ellos, consintiendo el mal hacer de sus congregantes. ¿Verdad que no es nomás dejar de congregarnos? No es nomás dejar de congregarnos, es con quién nos estamos congregando. Eso es el punto importante. Puedes arruinar tu vida espiritual dependiendo de dónde te congregas. Si de por sí muchos arruinan su vida espiritual congregándose con líderes justos y fieles y sinceros, ahora imagínense con injustos, infieles y corruptos. Dice Primera de Timoteo capítulo 4, hermanos, unas cuantas páginas para adelante. Primera de Timoteo capítulo 4. Primera de Timoteo capítulo 4.
Versículo 1 dice, hermanos. Primera de Timoteo 4, 1. First Timothy chapter 4, verse 1. Primera de Timoteo 4, 1 dice, empero, read it with me, empero el Espíritu dice manifiestamente que en los venideros tiempos algunos apostatarán de la fe. No está hablando del mundo, está hablando el mundo secular, sino los cristianos, escuchando a espíritus de error. ¿En dónde? En las congregaciones. Y a doctrinas de demonios. ¿En dónde? En congregaciones, hermanos. Que con hipocresía en las congregaciones hablarán mentira en las congregaciones, teniendo cauterizada la conciencia. En las congregaciones. Hasta ahí. El que ponga atención con sus ojos. ¿Verdad que en las congregaciones doctrina de demonios, falsedades, enseñanzas falsas? ¿Dónde? En las congregaciones. Eso es importante, donde nos congreguemos. Cuando dijo Pablo, no dejando nuestra congregación, la congregación que habla la verdad y que tiene, como decía la palabra de Dios, ¿verdad? El sacerdote. Se lo voy a leer otra vez, dice, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Teniendo un gran sacerdote sobre la casa. ¿Y quién es el gran sacerdote en la casa de Dios? El que sabe que lo que manda no es él, es la palabra verdadera de Dios. Y no la cambia a su gusto, ni la trastorna a su conveniencia, como diciendo que Dios no castiga a sus hijos. Es una palabra de conveniencia y es una mentira. Y muchos podrán decir amén porque son ignorantes y porque tienen cobardía. Si no dicen amén, nos van a ver mal. No, a mí no me interesa. Usted tiene que aprender a no decir amén a lo que no es amén. Muchas veces ustedes no dicen amén ni a la verdad. Vamos a ver lo que dice Tito, hermanos, capítulo 1. Unas cuantas páginas para adelante. 2, 3 páginas para adelante. Tito, capítulo 1, versículo 9. Tito capítulo 1 versículo 9. Dice la palabra del Señor, retenedor de la fiel palabra que es conforme a la doctrina. 1:9, Tito 1:9. Retenedor de la fiel palabra que es conforme a la doctrina. Lea conmigo, mamá. You gotta read with me, okay? Retenedor de la fiel palabra que es conforme a la doctrina, para que también pueda exhortar con su doctrina, con sana doctrina, y convencer a los que contradijeren. Vea que es importante conocer realmente la doctrina. Muchos no quieren hablar doctrina en sus iglesias, puros mensajes de que tú puedes, campeón, y que todo se puede. Vamos, campeón, tú la haces. Vamos, señora, todo lo puede Cristo para hacer, todo le va a ir bien y vamos para adelante. Y pura predicación de motivación. Y nada de doctrina, porque hay que no ofender a la gente que piensa diferente. No, señor, la verdad peca pero no incomoda, y se va a ofender el que se va a ofender. La realidad es de que a Dios no le importa a quien ofenda con su verdad. Lo importante es más que se ofenda a la gente para que se arrepienta y cambie. Y Él nos manda el Señor por medio de su apóstol a reteniendo la fiel palabra, la fiel, no la falsa palabra, la fiel palabra, no la infiel palabra, la fiel palabra que es conforme a la doctrina, para que también pueda exhortar pueda con seguridad hablar y hablar en contra de las falsedades que se levantan, sea si en persona o no en persona, y convencer a los que contradijeron, convencer con la palabra de Dios. Por eso le digo yo lo que digo, lo digo estando estén o no estén presentes las personas. No me importa quién esté delante de mí, cualquier ministro, yo le digo y voy a decir la verdad, voy a seguir diciendo lo mismo. No me importa qué religión sea o cómo piense. Esto es la verdad, hermanos. Dejando de congregarnos con quién. Es la importancia. Yo no me voy a andar congregando en la falsedad y en la hipocresía. Y no estoy hablando, entonces no se va a congregar en una iglesia perfecta, no. Pero, dijo un ministro una vez, aunque su líder
tenga algunas enseñanzas diferentes a las suyas, doctrinales o en otras cosas, pero lo más importante es que un pastor sea sincero. Eso es lo más importante, hermano. Que un ministro sea sincero. Cuando no es sincero, ¿qué está buscando hacer ahí? No está buscando sinceridad. Hoy hay muchos ministros que tienen hijos y quieren y no están ancianos y quieren operar solos en las iglesias. ¿A quién quieren engañar? ¿A quién quieren engañar, hombre? Y luego no tienen don de continencia como Pablo. No sé cuántos hijos ya tienen. Es importante, hermanos, ver muchas cosas que mucha gente ignora. No es que es muy bueno, es muy carismático, es muy buena onda. No importa qué tan buena onda, ni qué bonito sea, ni cómo se porte. Lo importante, hermano, es que seamos sinceros. No, hermanos, yo mejor me regreso a mi nación, a mi pueblo, a donde voy a estar con mi esposa, porque aquí no puedo. Hay que ser sinceros. O tráigasela o hagan. ¿Pero por qué? Porque abre puertas al engaño. Nadie somos perfectos, pero querer vivir en la falsedad no nos ayuda bien. Eso es importante, por eso dice el versículo 9, dice el versículo 10, porque hay muchos, ¿cuántos? Hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores de las almas. Y con esa vanidad no nomás está hablando del dinero, está hablando de las cosas, ay, que te vaya bien, que tengas que comer, que tengas trabajo, que tengas eso, y Dios te va a bendecir, puras vanidades. Claro, Dios se encarga de bendecirnos, pero su mensaje es más enfocado a las bienes de esta tierra que al mensaje, ¿verdad? Porque saben que ellos mismos andan chuecos. Y engañadores de las almas, mayormente las que son de la circuncisión, o sea, mayormente los que andan ahí metidos en la iglesia. Pues al visitante llega y dice, esta predicación se va a hacer muy rara. Esas predicaciones las que predicaban en mi tiempo, y dice, yo mejor voy a esta iglesia. Y se va para atrás, de por sí llega de visitante ahí, no le gustó y se fue. Puros mensajes chuecos. Dijo uno de ellos, dice la palabra de Dios, el versículo 11, a los cuales es preciso tapar la boca, ¿no dice la escritura? ¿Y con qué le tapa la boca a uno de esos mentirosos? Con la verdad. ¿Usted cree que taparle la boca a otro le va a gustar al que le va a tapar la boca? ¿Verdad que no le va a gustar que le va a tapar la boca? ¿Qué le va a pasar? Se va a enojar. Y el Señor dice, no me importa que se enoje, pero tape la boca con la verdad. Algunos se van a arrepentir y unos se van a ir aventando piedras, lo que hagan. Dice la palabra, es que trastornan casas enteras. Con esas casas enteras es familias enteras con su engaño, enseñando lo que no conviene por torpes ganancias. Dijo uno de ellos, propio profeta de ellos, los sertenses siempre mentirosos, malas bestias, vientres perezosos. Estos testimonios es verdadero, dice el apóstol. Por tanto, repréndelos duramente. ¿Cómo dice cuánto? Duramente, para que sean sanos en la fe. Muchos hoy en día les reprendemos sus malas acciones. Ay, no me juzgues. Ay, Dios va a tratar con él, Dios va a tratar conmigo. ¿No dice la palabra de Dios que el que pecare repréndelo delante de todos para que los demás también teman? Dice, no atendiendo a fábulas judíacas y mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Por eso congréguense con el grupito, tense aquí con el grupito. Eso a Dios le tiene por sin cuidado. A lo que a Dios le importa es la sinceridad y que seamos hallados dignos delante de Él. Amén. Eso es lo que a Dios le importa. Por eso dice la palabra de Dios, todas, dice, no añadiendo fábulas judíacas y mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son limpias a los limpios, mas a los contumaces infieles nada es limpio, ante su alma y conciencia está contaminada. Por eso cuando ellos pecan y hacen un pecado grave, que pues, yo no soy si yo peco, si yo siendo el pastor hice esto, pues ¿qué no harán los hermanitos allá abajo? Porque el hombre perverso piensa que todos los hombres son perversos, y la mujer volada piensa que todas son voladas. Eso es una realidad, hermanos. Psicológicamente y conforme a la palabra de Dios, para ellos todo es sucio. Así como el ministro que se anda resbalando con las mujeres, él piensa que todos los hombres también, sus líderes también. No, Señor, habemos unos que no. Habemos unos que tenemos nuestra esposa y Dios nos ha enseñado a valorarla, y ahí estamos, y otros no nos compara igual. Y mujeres también que piensan que andan de volado con los hermanos en la iglesia y piensan que y es esposa del pastor y piensan que las otras también andan igual. No, Señor. Por eso dice la escritura en el versículo 16, profesan conocer a Dios
mas con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados para toda buena obra. Como le digo, errores todos los cometemos, pero no podemos sentarnos arriba de los errores y decir que nada ha pasado. Le digo por experiencia, tanto mi esposa es testigo como yo, nosotros padecimos el error nuestro. Y le doy gracias a Dios porque ese castigo lo sufrimos y lo aceptamos y lo valoramos y aprendimos de él. Y eso le animo a cualquiera. Amén. Si tú, ministro de Dios, has caído en adulterio o en borracheras, bájate, entrega la placa, Dios se va a encargar. O pone a alguien que se encargue. No pienses que con muchos ministros, ahora ¿quién se va a encargar del pueblo? Dios tiene, para Dios no hay nada imposible. Dios va a poner a alguien que se encargue por mientras. Y si tú te arrepientes, vas a tener que empezar de cero. Y si le echas ganas al Señor una vez más, te va a volver. Si miran los hermanos que andas fiel, te van a poner en la puerta. Y si guardas tu humildad y tu sinceridad, al rato te van a pedir a que ores por las ofrendas. Y si sigues sinceridad, te van a poder a que ayudes a los hermanos en la alabanza, si sabes un instrumento. Y si sigues sinceridad, te van a poder a que des un mensaje de predicación. Y si con el tiempo pasa y sigues sinceridad, los hermanos dicen, hermano, ya cambió, ya se trastornó. Hermano, una vez pastoreanos. Así es el proceso del regaño en todos los aspectos. Si un hombre se mete a robar una casa, lo meten a la cárcel y luego tiene que cumplir su sentencia, ¿verdad que sí? Porque si no va a seguir robando. Y aunque diga, no, ya no lo va a hacer, no tiene que pagar porque le robó a esa gente. Le robó. Va a tener que pagar y ya cuando dure 2, 3 años en esa cárcel y salga, ya nunca más vuelve a robar. Es lo justo. Vamos a ver lo que dice, hermanos, Apocalipsis 16, 14, ya vamos terminando. Apocalipsis 16, 14. Se me cayó el claustro. 16, 14. ¿Y qué será eso? Apocalipsis 16, 14. Dice así, hermanos. ¿Estamos ahí? Apocalipsis 16, 14 dice así, hermanos. Porque son espíritus de demonios que hacen, ¿qué dice? Señales para ir a los reyes de la tierra, a las influencias del mundo y de todo el mundo. ¿Para qué dice? ¿Cómo dice su Biblia? ¿Para qué? No va. Read with me, ¿ok? Vamos a empezar de nuevo y quiero que pongan atención y que lean conmigo, ¿ok? Porque son espíritus de demonios que hacen señales para ir a los reyes de la tierra y de todo el mundo. ¿Para qué? Reunirlos, dice su palabra. En la mía dice para congregarlos. O sea, hay que tener cuidado donde nos congregamos. Para congregarlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Pero no para congregarlos para estar al lado bueno, sino para estar al lado malo. Dice el versículo 15, he aquí, lea conmigo, he aquí, yo vengo como ladrón, cuando nadie menos espera. Bienaventurado el que vela y guarda sus ¿qué? Sus vestiduras de la corrupción, para que no ande desnudo y vean sus vergüenzas, para que no ande de mentiroso, que es lo que significa la desnudez, para que no ande de mentiroso ni de engañador. Y dice el versículo 16, y los congregó en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Ahí están dos congregaciones, dos congregados. Los congregados por los espíritus demoníacos. ¿Verdad que dice espíritus de demonios? Que hacen señales. A esos que están congregados por esos demonios. Y luego hay los que están congregados por el Señor. Los que andan sinceros, no andan con mentiras, no andan con chuecuras. Congregados, congregarse para apoyar. ¿Apoyar qué, hermanos? Porque hay muchos que se congregan para apoyar sus vergüenzas. O para hermanos, apoyar
a gente sinvergüenzada. Congregándose o nos congregamos para apoyar la vergüenza, que es la mentira, o nos congregamos para reprender vuestra vergüenza. Fíjese, o nos congregamos con gente que anda tapando sus vergüenzas, o nos congregamos con gente que reprende sus propias vergüenzas y las de los demás. Amén. Es importante entender, hermanos, de reprender porque mira, aquí lo que manda, como le decían mis hermanos el viernes, la idea es la que manda, ¿va? La idea de la verdad, no un hombre, la idea no es una persona. Así lo que estamos hablando no se trata de una persona, se trata de Dios. Y lo que Dios manda es que seamos hallados dignos. Entendemos que no somos salvos por obras, sino por la gracia y misericordia de Dios. Pero hey, Dios no puede ser burlado. No espere hacer cosas malas y recibir buenas de Dios, porque ya se arrepintió. No se engañe usted mismo. La palabra dice que, dijo Dios, el alma que pecare esa morirá. En otras palabras, el que hace mal no las paga. En lo que el hombre sembró, eso segará. Es como dice que yo como ministro me agarre violando muchachas y luego me agarre la policía y digo, ya me arrepentí, ya Dios me perdonó. ¿Y usted cree que no me van a meter a la cárcel? No, ya no nos metan a la cárcel, dice mi esposa, porque ya se arrepintió. ¿Verdad que suena como una tontería? No, va para la cárcel, va a pagar el daño que hizo. Y así hay muchos cristianos que hacen mal y no quieren pagar el daño que hicieron. Y muchas veces el daño que va a pagar, tanto yo pagaría como cada uno de los que servimos en la casa de Dios, no importa aquí en China. Todo hombre o mujer de Dios que sirve en la casa de Dios tiene una placa. Y toda esa persona que sirve en la casa de Dios y trae una placa ahí colgando, sea en la puerta, o sea, hasta desde la puerta hasta el pastorado, no importa dónde. Aquí no hay excepción de personas, porque la palabra dice que el Padre, que sin excepción de personas juzga. No va a decir el pastor, no, pero pues el de la puerta castíguelo, pero yo soy el pastor. Tú porque eres el líder de la alabanza es diferente al pastor. No hay diferencia cuando uno peca. Sí hay diferencia en el servicio, pero no hay diferencia cuando peca. Pero es que si me quitan a mí, ¿quién se va a quedar? No importa. Usted pecó, usted se quita. Porque hay errores y hay errores. Todo servidor que comete un acto grave va a sufrir la consecuencia de que preste la plaquita para acá, póngala aquí y va, siéntese allá con los visitantes. Y cuando digo siéntese con los visitantes, no estoy refiriendo literalmente ahí atrás, se puede sentar donde le dé su gana. Estoy refiriendo, hermanos, a que no va a servir aquí, ni nadie lo va a ver a usted como servidor, porque hay muchos que les gusta castigarse solos, pero todavía los ven como los servidores. No, señor, se quieren seguir llevando una honra, son ladrones de honra, una honra que no merecen. El hombre ministro, quien fuere en la puerta, donde fuere, es como el que sirve en la puerta, lo sientan, pero ahí está con la placa de ujier. No, señor, así no es servidor. Y si la gente le pregunta al ministro, oiga, señor, ¿por qué el líder de la alabanza ya no está cantando, hermanos? ¿Qué pasó? Pregúntele a él te puede contestar. ¿Por qué, hermano, el ujier de la puerta ya no está en la puerta? Pregúntele a él tiene derecho a contestarle. Y aquellos con la vergüenza, su corazón que dicen, es que, hermanos, caí en pecado. Está bien, hermano, está bien que esté aquí abajo. Está bien que no nos sirva, hermano. Si cayó en pecado, pues necesita estar castigado. ¿Verdad que sí? Pero ¿por qué cuando se trata del pastor? También va para aquí no hay excepción de personas. Si el ministro, pastor, y yo, quien fuere, cae en ese grave pecados, hermanos, tiene que ser de la plaquita. Siéntese. Donde usted quiera, pero no va a servir. Hermanos, ¿por qué el pastor ya no es el pastor? Porque, hermano, pregúntele al pastor, él le tiene derecho a contestarle. Así me dijo un hermano una vez, hermano, ¿por qué debo de hacer? Pregúntele a ver qué, investigue. Tiene todo el derecho a cuestionar al pastor y decir, oiga, pastor, ¿por qué está pasando? Dígale. Son cobardes muchas veces o son engañados por los ministros. No van a decir la verdad. No, es que si le digo la verdad, el Señor se va a sentir y se va a ofender. No importa, hay que ser sinceros. Y si le preguntan, decirle, no, pues fue por esto y esto no. Esto hice, perdón, cometí el error. Pero muchos ministros en sus oficinas traen un hueso grandotote que dice el pastor fulano de tal y no lo quieren soltar. Ese es su Dios, su hueso. Acordémonos, hermanos, guardando su palabra
Dice la palabra de Dios, guardad mi palabra. Regreses ya para terminar. Apocalipsis capítulo 3. Y esto es una advertencia tremenda, hermanos, tremenda. Con esta terminamos. Ya cuando leí, dice el versículo 5, 3:5, dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no que borraré su nombre del libro de la vida. ¿Y cómo le va a borrar el nombre a una persona mundana que nunca ha tenido su nombre allí? Le va a borrar el nombre a aquel que un día, o aquel que dice que está vivo y su nombre está en el libro de la vida y no está. Ha sido borrado. ¿Por qué? Porque ha seguido la corrupción y ha mentido y ha querido engañar a la gente. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Yo no quiero que el Señor borre mi nombre. Hasta ahí, hermanos. Yo no quiero que el Señor borre mi nombre del libro de la vida. Pero también quiero que aprenda, hermanos. Yo le he dicho a mis hermanos aquí: si usted siente de una manera u otra que el congregarse aquí con nosotros no le parece bien por algo pronto, hable, dígame. A mí no me parece, y podemos hablar. Amén. Podemos hablar y entender, a ver qué, por qué, o qué no entiende, o qué le podemos explicar, o qué estamos haciendo mal, y qué podemos hacer mejor. 3 cosas nos empujan a la corrupción. 3 cosas: ignorancia, miedo a hablar, y amor hacia ese personaje corrupto. Amor hacia esa persona falsa nos empuja a apoyar a una persona falsa, porque es que lo quiero mucho, es que es mi esposo, es mi esposa, es mi hijo, es mi padre, es mi madre. Dijo el Señor Jesucristo que el que amare a padre, madre, esposa, esposo, hijos más que a mí no es digno de mí. A eso se refería. Hay que poner primero la palabra de Dios y luego a nuestros seres queridos, porque eso ya no es amor, eso ya es capricho. Póngase de pie, mis hermanos. Espero que hayamos entendido una verdad, hermanos, aprendido, que tenemos que aprender con quién congregarnos. Así como la muchacha no se va a ir con cualquier hombre, se va a ir con un hombre que realmente la ame, que la quiera. Amén. Y también nosotros aprender a caminar, porque ella no va a querer un hombre falso, un hombre hipócrita, sino que un hombre que realmente la ame. Y ustedes, muchachas cristianas, van a querer un hombre que realmente ame a Dios, que no sea hipócrita, que no sea falso, que no muestra que nomás las ame ustedes y a Dios no. Si él muestra que ama a Dios más que ustedes, es un buen hombre. Si no, no. Aprendan eso, si no van a sufrir. Y no se quejen después, ¿por qué? Ay, Dios, ¿por qué yo? No. Todas esas personas que han hecho mal, por más que se quieran resbalar, taparse, engañar a la gente, corruptos y verse como los buenos y nunca son malos, van a tener su pago. Tarde o temprano Dios dijo: bien, la venganza y ahora el pago. Tarde o temprano el Señor va a traer juicio a aquellos falsos. Eso es mejor que aceptemos el regaño de sus hermanos a que el Señor venga y lo haga a su propia mano. Aprendamos, hermanos, a guardar su palabra. Dios quiere no grupos de congregantes grandes, y a lo que me refiero es que el Señor no busca cantidad, busca calidad. Amén. Si viniera el Señor ahorita, a ti no te va a salvar el pastor ni tu congregación. Al hijo te lo que te va a salvar es tu sinceridad con Dios. Tú realmente que andas con el Señor de veras, eso te va a valer delante de Dios. Cuando el Señor estaba en la cruz con los 12 crucificados ahí con ellos, aquel hombre dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Dígamelo, bajó en la cruz. Dijo: amigo, por haberte arrepentido, bájate de la cruz, vive tu vida. ¿Vea que no? ¿Vea que se murió ahí bien feo en la cruz? ¿Por qué? Porque pagó. Él hizo mal, era un ladrón y estaba siendo crucificado. Dios no lo bajó en la cruz.
Y Dios no va a hacer eso con nadie de los que han hecho mal, de los que hemos hecho mal. Vamos a pagar. Y los que ya hemos pagado, merecidos los teníamos. Y los que no, merecidos los tenemos. No nos queramos hacerla, ay, porque yo sí soy tan buena persona. Dios no se equivoca. Ese hombre en la cruz era buena persona, el otro no era buena persona. Y los dos murieron igual, la misma cruel muerte en la cruz. Y aquel hombre dijo, nosotros somos dignos de morir así en esta cruz. Este hombre no. Si usted peca y le llama la atención, aprenda que es digno de que le llame la atención por las sinvergüenzas que ha estado haciendo. Acéptelas como hombre, como mujer, de veras, sincero. Sí, lo acepto. Dicho, como el de la cruz. ¿Y qué le dijo el Señor de la cruz? Cuando se arrepintió. Es cierto, digo que hoy estarás en el paraíso conmigo. Hoy estarás en el paraíso. Es cierto, digo que hoy estarás. Fíjese qué bendición es humillarse, reconocer y sufrir las consecuencias como las sufrieron. Hay que aprender a sufrir las consecuencias, a aceptar las consecuencias y servir a Dios con esa humildad. Amén. Vamos a orar para pedirle al Señor que nos guarde, que nos congreguemos donde nos están hablando, donde hay sinceridad y verdad. Y también para nosotros también poder demostrarlo. Amén. Vamos a orar. Señor, una vez más, damos gracias por tu gran misericordia que has tenido para con nosotros. Te damos gracias, Señor. Bendícenos. Ayúdanos, Señor, a aprender. Ayúdanos a no dejarnos engañar, Señor, por engañadores, Señor, ignorantes. Ellos en su ignorancia, Señor, los he oído, Señor, criticar a aquellos que conocen de la palabra de Dios, y sabemos que el que más conoce su trabajo, mejor trabajo hace. Y el que menos conocimiento tiene de su trabajo, peor trabajo hace. Tú nos has dado mente para aprender de tu palabra, para servirte mejor. Pues tu palabra dice, tú mismo dijiste que mi pueblo perece por falta de entendimiento. Señor, danos más entendimiento, pues aún tu palabra dice que de lo más vil y de lo más, Señor, despreciable, del menosprecio y lo más vil has tomado, Dios, para avergonzar a los sabios. Y no los van a avergonzar con menosprecio ni con vileza, los has avergonzado siempre con el conocimiento que tú les has dado a aquellos que a nosotros no. Te doy gracias, Señor, porque yo soy un testimonio vivo de esa gran verdad, Señor. Al no saber nada y ser un ignorante aún de la vida, me has dado conocimiento de tu palabra y de la vida para ayudarme yo a mí mismo a servirte como es menester y enseñar a mis hermanos a servirte también como es menester. Gracias, y ese sea el ánimo de cada uno de nosotros, porque ese es tu deseo, Padre. Habiendo ya sido maestros por causa del tiempo, aún muchos tienen necesidad de leche. Ayúdanos a aprender más de tu palabra y no apoyarnos en nuestra propia opinión, Señor, porque el que más aprende tiene la responsabilidad de más, Señor, enseñar y dar, Señor. Ayúdanos, Señor Santo, a saber servirte, Padre, como conviene, Señor, y enseñar a otros, aunque se molesten y se llenen de envidia, Señor, no importa, Señor, nos miren como creídos, pero tu palabra y verdad hablaremos con autoridad y con verdad. ¿Por qué? Porque estamos seguros de lo que estamos hablando, porque ya lo hemos visto muchas veces en nuestras mentes y con quien fuere, Señor, apoyándonos tu verdad. Gracias, Señor, y seguiremos hablando con autoridad, Señor, contendiendo eficazmente la fe dada una vez a los santos, Señor, como dice tu palabra. Ayúdanos a ser cristianos sabios, ser cristianos de entendimiento y no cristianos ignorantes, llevados de aquí para allá por la ignorancia que carga, Señor, y el engaño, Señor. Ayúdanos a estar firmes en tu nombre, Señor, en tu nombre, mi Señor Jesucristo. Ayúdanos a guardarnos, como dice tu palabra, guardados en mi verdad. ¿Cómo nos vamos a guardar en tu verdad si no la conocemos? ¿Cómo vamos a guardar tu palabra si no la entendemos? Ayúdanos a entenderla, Señor, y guardarla. Ayúdanos a firmarnos en ella, porque tú lo haces por amor a nosotros. Si nos congregamos, Señor, es porque nos congregamos a algo que se llama tu verdad. Y, Señor Santo, de eso te alegras tú, que tus hijos, para la única manera que nos podemos congregar en tu verdad es siendo sinceros, Padre.